Fue en marzo de 2014 que mi vida se puso de cabeza. Yo tenía 74 años. Él iba a viajar a León, en Guanajuato, a visitar a su hermano Ernesto, que estaba internado. Maleta lista, medicinas apartadas, un pan de elote en una bolsa, hecho por mí para endulzar la visita. Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 80 años y viví toda la vida en San Juan del Río, en el interior de Querétaro. Fui costurera desde joven. La aguja, el hilo y el pedal de la máquina me criaron. Creí que terminaría mis días en paz, cuidando las plantas del patio y contándoles cuentos a mis nietos. Pero la paz, a veces, es solo un silencio antes del estruendo. 45 años de matrimonio, 2 hijos, una casa levantada adobe por adobe, domingos de mole con arroz y tortillas en el fogón de leña. Yo juraba que conocía a mi marido, José Ramírez, como a la palma de mi mano. Juramento de gente de antes, de esas que creen en lo que ven y en lo que quieren ver. De madrugada, sonó el teléfono. Adelanta unos días, Chepe. No van a dejar entrar al hospital. Él colgó con el corazón apretado y una idea tonta en la cabeza. Tonta, y sin saberlo, definitiva. Voy a fingir que me fui de viaje y regreso al final del día con flores. ¿Quién sabe? A lo mejor reavivamos lo que se ha ido apagando. Pensó así, como un muchacho enamorado. Cosa de viejo romántico, ya sé, pero el amor nos vuelve un poco tontos, incluso después de los 70. Salió de casa con la maleta, me dio un beso en la mejilla y dijo, regreso el martes. No fue a la central de autobuses, se quedó dando vueltas por la ciudad, pasó por el pequeño taller de su hijo, compró vino en Tequisquiapán, recogió flores en la florería de Doña Lupita. A las 3 de la tarde se estacionó a una cuadra de la casa y entró por detrás, como quien prepara una sorpresa. El sol de marzo le quemaba la espalda, el olor a dama de noche subía del jardín, y los pichones cantaban en el cable. Él podría haber jurado que ese día terminaría con risas y un abrazo. La casa, sin embargo, respondió con un silencio que no cuadraba con un miércoles. Llamó en voz baja. ¿Carmen? Nada. El coche no estaba. La cama, demasiado tendida. En el baño, faltaban sus cremas. Le llamó. Buzón de voz. Esperó. 4 horas. 5. 6. El sol se escondió. La angustia se quedó. Fue allí, en el vacío de aquella sala, donde entendió. A veces, la verdad no llega gritando. Entra despacito, jala una silla y se sienta frente a nosotros. Y la suya apenas estaba comenzando a hablar. El pasillo del hotel en Querétaro era de un beige insípido, un color que prometía olvido y anonimato. Para José Ramírez, a sus 74 años, parecía el color de la náusea. La alfombra, con sus manchas geométricas descoloridas, absorbía el sonido de sus pasos vacilantes, convirtiendo su acercamiento a la habitación 307 en un evento fantasmagórico. Cada fibra de su ser le gritaba que se diera la vuelta, que regresara a su camioneta polvorienta y condujera los 60 kilómetros de vuelta a San Juan del Río, a la familiaridad de su casa, a la ignorancia que, hasta hacía unas pocas horas, confundía con paz. Pero sus pies, pesados como si estuvieran calzados con plomo, no obedecían. La mano que se alzó para tocar la puerta temblaba, no con la fragilidad de la edad, sino con el temblor sísmico de un mundo a punto de derrumbarse. No tocó. En cambio, sus dedos rozaron la madera fría y lisa. Detrás de esa delgada barrera se oía el murmullo de una televisión, y más bajo, más íntimo, el sonido de una risa. Una risa que conocía como conocía el olor de la tierra mojada antes de la lluvia, como conocía el sabor del café de olla que ella preparaba todas las mañanas. Era la risa de Carmen, su Carmen, la mujer con la que había compartido la cama, las comidas y 46 años de una vida que él creía era la única que existía. El sonido era diferente allí, sin embargo. Libre, despreocupado. Una risa que no oía en su propia casa desde hacía años, quizás décadas. Era la risa de una mujer que no estaba preocupada por el precio del maíz, por el reumatismo que atacaba en invierno o por la visita de los nietos el domingo. Era la risa de otra persona. Respiró hondo. El aire del pasillo olía a producto de limpieza y a soledad. La llave de la camioneta en su bolsillo parecía quemarle el muslo. Podía irse. Podía fingir que nunca estuvo allí, que su sospecha era solo el desvarío de un viejo celoso. Pero la imagen de ella, horas antes,
Sentada en un café del centro histórico de Querétaro, tomada de la mano de un hombre de pelo canoso y lentes de aro fino, estaba grabada a fuego en su retina. Llevaba un vestido floreado que él nunca le había visto, y su cabello, que en casa casi siempre llevaba recogido en un chongo práctico, caía suelto sobre sus hombros. Parecía 10 años más joven. Parecía una extraña. El plan había sido simple, brutal en su simplicidad. Diría que iba a León, a visitar a su hermano Mateo, que supuestamente estaba enfermo. Preparó la maleta, aceptó el pan casero que Carmen horneó para el viaje, le dio un beso seco en la mejilla y partió. Pero en lugar de tomar la autopista 57 hacia el norte, tomó el camino hacia el este, hacia la capital del estado. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás un curso de artesanías, como ella decía, quizás una reunión con amigas que él nunca conoció, pero en el fondo de su alma, un gusano helado de duda se retorcía desde hacía meses. Los viajes cada vez más frecuentes, las llamadas susurradas, la distancia emocional que se había instalado entre ellos como una niebla fría. Ahora, parado frente a la puerta 307, la duda se había transformado en una certeza terrible. No necesitaba tocar. No necesitaba una confesión. La risa de ella, entrelazada con la voz grave y desconocida de un hombre, era la sentencia. Aún así, necesitaba ver. Necesitaba que la imagen en su mente se volviera real, tangible, para que el fantasma de la incertidumbre dejara de atormentarlo. Con la mano aún temblorosa, giró la perilla. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un clic suave, un sonido minúsculo que pareció resonar como un disparo en el silencio de su corazón. Lo que vio lo paralizó en el umbral, una estatua de dolor e incredulidad. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, descalza, el vestido floreado subiéndose un poco por sus muslos. Frente a ella, de rodillas, estaba el hombre del café, masajeando sus pies con una ternura que José no recordaba haber ofrecido o recibido en mucho tiempo. La televisión transmitía un noticiero, pero ellos no prestaban atención. El mundo de ellos estaba contenido en ese gesto, en ese toque. Entonces, Carmen alzó la vista. La sonrisa en su rostro se congeló, derritiéndose en una máscara de puro terror. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El hombre, Arturo, siguió su mirada y se giró, la confusión estampada en su rostro. Vio a José, un hombre viejo y encorvado en la puerta, con el rostro ceniciento y los ojos hundidos, como pozos de un dolor antiguo y recién descubierto. Nadie habló. El único sonido era el de la presentadora del noticiero hablando sobre la inflación. Para José, el mundo había perdido el sonido, el color, el sentido. Estaba en el umbral de una vida que no era la suya, mirando a una mujer que creía conocer, y todo lo que sentía era el vacío helado donde, un minuto antes, existían 46 años de certezas. 3 días antes, el sol de la mañana en San Juan del Río entraba por las rendijas de la ventana de la cocina, pintando rayas doradas en el piso de baldosas rojas. José Ramírez estaba sentado a la mesa de madera maciza, la misma mesa donde sus hijos aprendieron a leer y donde se compartieron incontables comidas familiares. Sostenía una taza de barro con café de olla, el vapor subiendo y mezclándose con el olor a tortillas recién calentadas en el comal. Era un retrato de la domesticidad, de la rutina que había sido el cimiento de su vida. José era un hombre moldeado por la tierra. Había pasado la mayor parte de su vida como campesino. Sus manos gruesas y callosas eran un mapa de décadas de trabajo bajo el sol inclemente de Querétaro. La piel de su rostro era un pergamino curtido por el tiempo, surcado por arrugas profundas que se acentuaban cuando sonreía, algo que sucedía con menos frecuencia últimamente. Retirado del campo, ahora ayudaba a su hijo mayor, Mateo, en la pequeña ferretería de la familia, un trabajo que mantenía sus manos ocupadas y su mente lejos de pensamientos sombríos. Pero los pensamientos venían de todos modos, especialmente en las mañanas silenciosas como aquella. Carmen estaba en la habitación, preparando su pequeña maleta para otro de sus viajes. Esta vez era un simposio de artesanas en Querétaro, que duraría 2 días. En los últimos años, estos viajes se habían vuelto una constante. Al principio, José se sentía orgulloso. Carmen, que siempre tuvo manos hábiles para el bordado y la cerámica, finalmente estaba explorando su talento. Él la animaba. Le gustaba escuchar sus historias sobre las otras artesanas, sobre las nuevas técnicas que aprendía, pero gradualmente,
Las historias se volvieron vagas. Los nombres de las amigas se confundían. Los recuerdos que traía, un pequeño adorno de barro, un pañuelo bordado, parecían genéricos, comprados en cualquier mercado de artesanías. El cambio más sutil, y el más perturbador, estaba en ella. Cuando regresaba, traía consigo un aire de impaciencia. La vida simple de San Juan del Río parecía irritarla. Las pláticas con las vecinas, la misa del domingo, las comidas familiares, todo parecía una obligación que cumplía con un suspiro contenido. La semilla de la duda había sido plantada meses atrás, de forma accidental. Estaba buscando un recibo en el bolso de ella y encontró un boleto de cine para una película que nunca mencionó, fechado en un día en que supuestamente estaba en un retiro de meditación. Cuando la cuestionó, ella se rió, diciendo que era un boleto viejo que se le había olvidado tirar. La explicación era plausible, pero la risa sonó forzada. La semilla comenzó a germinar. Empezó a notar pequeñas cosas. El celular que ahora mantenía siempre cerca, con la pantalla hacia abajo. Las llamadas que contestaba en el patio, hablando en voz baja. La vanidad recién descubierta. Cremas para la cara que nunca la había visto usar. Un perfume nuevo. Ropa más colorida y moderna que solo usaba en sus viajes. José no era un hombre de confrontaciones. Era un hombre de observación silenciosa, como un agricultor que observa el cielo en busca de señales de lluvia, y las señales apuntaban a una tormenta. Se sentía un tonto, un viejo ciego, viviendo en una casa construida sobre cimientos agrietados. La idea de una traición era tan extraña, tan ajena al universo de su vida, que casi la descartaba como fantasía. Carmen, su Carmen, la abuela devota, el pilar de la familia, era impensable, y sin embargo, el pensamiento persistía, un zumbido bajo y constante en el fondo de su mente. Fue entonces cuando surgió la idea de su propia mentira, una farsa para descubrir otra. Su hermano, Mateo, realmente vivía en León, pero no estaba enfermo. José lo llamó la noche anterior, una llamada rápida y codificada. «Voy a necesitar que digas que estoy allí por unos días, si alguien pregunta», dijo, con la voz ronca de vergüenza. Mateo, un hombre práctico y de pocas palabras, solo respondió: «Ten cuidado, hermano». Carmen entró en la cocina, jalando la pequeña maleta de rueditas. Llevaba una de sus ropas de viaje, pantalones de lino y una blusa de algodón bordada. Parecía animada. «Ya estoy lista, querido», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dejémosle listo en el refrigerador para ti y Mateo. Solo hay que calentarlo». José solo asintió, el café amargo en su boca. «Yo también ya me voy», dijo levantándose. «Voy a agarrar carretera antes de que el sol pegue muy fuerte». Ella se acercó y le acomodó el cuello de la camisa, un gesto automático, practicado por décadas. «Maneja con cuidado. Y mándale saludos a Mateo. Espero que se mejore pronto». La facilidad con la que la mentira salía de sus labios lo golpeó como un puñetazo. Miró el rostro de ella, el rostro que veía todos los días desde hacía casi medio siglo, y se preguntó quién era esa mujer. Dio un paso atrás, evitando el beso de despedida que ella iba a darle. «Lo haré», fue todo lo que pudo decir. Mientras caminaba hacia la camioneta, sintió los ojos de ella en su espalda. Por un instante, quiso voltear, cancelar todo, y aceptar la mentira cómoda en lugar de la verdad dolorosa, pero sabía que no podía. La semilla de la duda se había convertido en una raíz profunda, y necesitaba arrancarla, sin importar cuánto se revolviera la tierra de su vida en el proceso. En la habitación de la pareja, bañada por la misma luz matutina que atormentaba a José, Carmen Herrera se movía con una eficiencia coreografiada. La maleta, ya casi llena, estaba abierta sobre la colcha de retazos que ella misma había hecho años atrás. Cada prenda de ropa era elegida con un propósito, no las blusas sencillas y las faldas prácticas de su día a día en San Juan del Río, sino las piezas que componían su otra identidad. Un vestido floral de tela ligera, una mascada de seda colorida, un par de sandalias de cuero más elegantes. Eran las ropas de Elena, la viuda encantadora y culta que vivía en Querétaro. Carmen no se veía a sí misma como una mentirosa, al menos, no en el sentido vil de la palabra. Se veía como una arquitecta de realidades. Estaba la realidad de San Juan del Río, la esposa de José, la madre de Mateo y Sofía, la abuela de 6 nietos, una vida sólida, respetable, pero predecible hasta el último suspiro. Era una vida con olor a maíz y a polvo, de pláticas repetidas
y de un silencio cómodo, pero pesado, que se había instalado entre ella y José. Un silencio hecho no de enojo, sino de agotamiento. El amor no había muerto con una explosión, sino que se había apagado lentamente, como una vela olvidada en una habitación vacía, y estaba la otra realidad, la que había construido en Querétaro, la realidad de Elena. Elena era una mujer que leía poesía, que frecuentaba cafés, que discutía de política y arte. Elena era viuda. Su esposo, un hombre bueno pero simple, había fallecido de un infarto fulminante hacía más de una década. Esa era la historia que le había contado a Arturo el día que se conocieron, en un taller de pintura en el Centro Cultural de la ciudad. La mentira había salido de sus labios con una facilidad pasmosa, como si una parte de ella realmente lo creyera, y en cierto modo, lo creía. El José del que se había enamorado en su juventud, el joven campesino de sonrisa amplia y sueños en los ojos, ese sí, parecía haber muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por el hombre silencioso y resignado que se sentaba a la mesa de la cocina todas las mañanas. Arturo, un profesor de literatura jubilado, con sus manos delicadas y su conversación inteligente, era lo opuesto a todo lo que José representaba. Con él, Carmen se sentía vista. Él no veía a la abuela o a la ama de casa, veía a una mujer, elogiaba su buen gusto, se interesaba por sus opiniones, se reía de sus chistes. Con Arturo, ella no necesitaba ser la roca de la familia, podía ser simplemente ella, o mejor dicho, la versión de ella que más le gustaba. El plan era siempre el mismo, meticulosamente ejecutado. La excusa del momento, un curso, un simposio, una visita a una amiga, se plantaba con semanas de antelación. Creaba detalles, inventaba nombres y situaciones para hacerlo todo más creíble. El pan casero que había hecho para que José lo llevara a León era parte de ese teatro, un gesto de esposa dedicada que aplacaba cualquier sospecha y, más importante, aplacaba su propia culpa. Mientras cerraba la maleta, se miró en el espejo del viejo ropero. Vio a una mujer de casi 70 años, con arrugas alrededor de los ojos y hebras de plata en el cabello castaño. Pero debajo de esa imagen, sentía la agitación de una joven, la emoción de la fuga, la anticipación del encuentro. Era una droga, y ella era adicta. «Ya estoy lista, querido», dijo al entrar en la cocina, la voz ensayada para sonar casual y afectuosa. La forma en que José se apartó de su beso la golpeó con una punzada de inquietud. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba allí, una frialdad que no era la habitual. Lo observó caminar hacia la camioneta, los hombros un poco más encorvados de lo normal. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Sabía él? ¿Era posible? Sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. Era paranoia. José era un hombre simple, de pensamientos directos. No era capaz de sospechar algo tan complejo. Su mente no funcionaba de esa manera. Aceptaba el mundo tal como se presentaba, y ella era una excelente presentadora. Minutos después de que él se fuera, sonó su teléfono. Era Arturo. «Buenos días, mi querida Elena». Contando los minutos, la voz de él era como un bálsamo. El miedo se disipó, reemplazado por el calor familiar de la anticipación. «Buenos días, mi estimado. El camino está libre. Llego a Querétaro antes de la comida. Maravilloso. Reservé nuestro lugar de siempre en el café. La ciudad está más bonita esperándote». Ella sonrió, una sonrisa genuina que rara vez aparecía en San Juan del Río. «Hasta pronto, Arturo». Colgó el teléfono y tomó su bolso. Dio una última mirada a la cocina, al retrato de su vida con José, la taza de café de él aún sobre la mesa, el olor a tortillas en el aire. Por un instante, sintió una oleada de tristeza, una nostalgia por algo que ella misma estaba destruyendo, pero la imagen de la sonrisa de Arturo, el toque de sus manos, la promesa de 2 tardes de libertad, eran más fuertes. Cerró la puerta tras de sí, dejando una realidad en suspenso para poder vivir plenamente la otra. No imaginaba que, esa vez, las 2 arquitecturas chocarían con la fuerza de un terremoto. La vieja camioneta Ford de José roncaba por la autopista, un sonido familiar que generalmente lo reconfortaba, pero ese día, cada vibración del motor parecía amplificar la agitación en su pecho. Sostenía el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El letrero que indicaba la salida a León pasó junto a él como un fantasma, una tentación para seguir el camino de la mentira que él mismo había creado,
pero se mantuvo firme en la autopista 57, en dirección a Querétaro. El cielo era de un azul implacable, sin nubes. El sol pegaba en el parabrisas, obligando a José a entrecerrar los ojos. El paisaje a su alrededor era su vida. Campos de maíz y sorgo, cactus erguidos como centinelas, y la silueta distante de las montañas. Conocía cada curva de esa carretera, cada pequeño pueblo que salpicaba el camino, pero hoy todo parecía extraño, como si estuviera viendo a través de un vidrio distorsionado. Su mente era un torbellino de recuerdos y miedos. Recordó cuando él y Carmen eran jóvenes, viajando en esa misma carretera en una camioneta aún más vieja, la batea llena de productos para vender en el mercado. Ella cantaba para pasar el tiempo, su voz clara y feliz. ¿A dónde se había ido esa mujer? ¿Cuándo su alegría se convirtió en un secreto que necesitaba buscar en otra ciudad, con otro hombre? La culpa lo carcomía. ¿Habría sido él? ¿Habría sido su silencio? ¿Su incapacidad para expresar los sentimientos que se acumulaban en su pecho? El trabajo en el campo lo dejaba exhausto, y con el tiempo, las conversaciones se volvieron monosilábicas, enfocadas en cosas prácticas, las cuentas, la salud de los hijos, el clima, el romance, la pasión. Eran lujos de la juventud que habían sido sepultados por la rutina de la vida adulta y la vejez. Él la amaba, por supuesto. O, al menos, amaba la idea de ella, la mujer que era el centro de su universo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que se lo dijo? ¿Cuándo fue la última vez que realmente la vio? A cada kilómetro que lo acercaba a Querétaro, la esperanza de estar equivocado disminuía, reemplazada por una resignación sombría. No era un detective. Su plan era vago. Llegaría a la ciudad y... ¿qué? ¿Caminaría sin rumbo, esperando encontrarla por casualidad? La idea era ridícula. La ciudad era grande, un laberinto de calles coloniales y avenidas modernas. Fue entonces cuando recordó el recibo, el que había encontrado en el bolso de ella meses atrás. No era de un cine, como había pensado al principio. Era de un café. Café de los Arcos. Recordaba el nombre porque le había parecido poético, y recordaba la fecha y la hora. Una tarde de miércoles. Los viajes de Carmen para sus cursos casi siempre incluían las tardes de miércoles. Era una pista débil, una aguja en un pajar, pero era todo lo que tenía. Al entrar en las afueras de Querétaro, el paisaje cambió. Los campos dieron paso a parques industriales, luego a suburbios y finalmente al tráfico caótico del centro de la ciudad. José se sentía un pez fuera del agua. Él, un hombre de San Juan del Río, acostumbrado al ritmo lento del campo, se sentía abrumado por el ruido, la prisa, la indiferencia de la multitud. Estacionó la camioneta en una calle lateral, a varias cuadras del centro histórico, y comenzó a caminar. Le preguntó a un policía dónde quedaba el Café de los Arcos. El hombre le dio las indicaciones con un gesto vago. José caminó bajo los arcos de piedra, pasando por tiendas de recuerdos y restaurantes bulliciosos. El sol estaba fuerte ahora, y el sudor le corría por las sienes. Se sentía viejo, cansado y profundamente fuera de lugar. Finalmente, lo vio. Un letrero de madera tallada. Café de los Arcos. Tenía mesas en la banqueta, bajo sombrillas de colores. El interior parecía acogedor y oscuro. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Estaba allí, en la escena del crimen, por así decirlo. No entró. En su lugar, encontró una banca de plaza al otro lado de la calle, parcialmente oculta por un arbusto bien podado. Se sentó y esperó. Esperó sin saber exactamente qué. Quizás ella no vendría. Quizás todo era una gran coincidencia. Casi deseaba que así fuera. Prefería ser un viejo paranoico a ser un viejo traicionado. Las horas se arrastraron. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. José observó a la gente pasar, turistas con cámaras, ejecutivos apurados, jóvenes parejas de la mano, cada uno viviendo su propia historia, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el corazón de un hombre en una banca de plaza. Estaba a punto de rendirse, de convencerse de que se había equivocado, cuando la vio. Carmen, saliendo de un taxi. Y no estaba sola. Salió del taxi como una mariposa de su capullo. El vestido floreado que José nunca había visto ondeaba alrededor de sus rodillas mientras le pagaba al conductor. El hombre que la acompañaba, de pelo canoso y postura erguida, le abrió la puerta con una cortesía que parecía tan natural como íntima. Él dijo algo, y ella se rió, la misma risa libre y despreocupada que José oiría más tarde a través de la puerta del hotel. Al otro lado de la calle,
oculto por el follaje de un arbusto. José sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. La escena era tan casual, tan normal, que la hacía aún más devastadora. No había nada sórdido ni clandestino. Parecían una pareja común, disfrutando de una tarde en la ciudad. Y esa normalidad era la mayor de las traiciones. Observó, paralizado, mientras caminaban hacia el café. El hombre colocó su mano suavemente en la parte baja de la espalda de ella para guiarla. Un gesto posesivo y tierno. Carmen inclinó la cabeza hacia él, sonriendo. Parecía feliz, una felicidad radiante y serena que José no había visto en ella en años. El dolor que lo golpeó fue agudo, mezclado con una emoción inesperada y aún más amarga. Los celos. No los celos furiosos de un marido engañado, sino los celos tristes de un hombre que veía a su esposa siendo la mujer que él alguna vez conoció, pero con otra persona. Se sentaron en una mesa afuera, bajo una sombrilla. El mismo lugar, quizás, donde se había generado el recibo. El mesero se acercó, y pidieron con la familiaridad de clientes habituales. José podía ver el rostro del otro hombre con más claridad ahora. Era un rostro inteligente, amable. Usaba lentes, y sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando le sonreía a Carmen. No era un villano de telenovela, era solo un hombre que estaba recibiendo la parte de Carmen que José había perdido, o quizás nunca había poseído realmente. José permaneció en su puesto de observación, un testigo silencioso de la vida secreta de su esposa. No podía apartar la mirada. Era una forma de tortura autoimpuesta, pero necesitaba ver. Necesitaba absorber cada detalle, cada sonrisa, cada toque, para que no quedara ninguna grieta por donde la negación pudiera filtrarse. Los vio conversar durante casi 2 horas. La plática fluía sin esfuerzo. A veces, Carmen gesticulaba con las manos, emocionada por lo que decía. Otras veces, escuchaba atentamente, con la barbilla apoyada en la mano, la mirada fija en él. En un momento, el hombre extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Carmen no se apartó. En cambio, giró la palma de su mano hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de él. Ese simple gesto fue el golpe final. Era un gesto de pertenencia, un gesto que decía más que cualquier beso o abrazo. Decía, estamos juntos. El sol desapareció por completo, y las luces de la calle se encendieron, arrojando un brillo amarillo sobre la escena. La pareja finalmente se levantó para irse. José se encogió aún más detrás del arbusto, el corazón latiendo descontroladamente. ¿A dónde irían ahora? ¿A un restaurante? ¿A la casa de él? El pensamiento lo llenó de una ira fría. Decidió seguirlos. Mantuvo una distancia segura, mezclándose con los otros peatones en la concurrida banqueta. Se sentía un espectro, invisible, acechando los pasos de su propia esposa. No tomaron un taxi. En cambio, caminaron de la mano, girando en una calle más tranquila, flanqueada por pequeños hoteles y posadas. El corazón de José se hundió. Sabía a dónde se dirigían. La tonta esperanza de que fuera solo un encuentro platónico, un coqueteo inocente de una mujer solitaria, se desintegró en polvo. Se detuvieron frente a un hotel de fachada colonial, con macetas de geranios en las ventanas. El Hotel del Carmen. La ironía del nombre era tan cruel que José casi se rió. Un sonido seco y sin alegría. Entraron, desapareciendo en el lobby. José se quedó al otro lado de la calle, mirando la entrada iluminada. Esperó 5, 10, 15 minutos. No salieron. La verdad era ahora un monolito, aplastante e innegable. Sabía lo que tenía que hacer. Cruzó la calle, la decisión solidificada en cada paso pesado. Entró en el lobby, que olía a cera de abeja y flores marchitas. La recepcionista, una joven aburrida, levantó la vista de su revista. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó. La voz de José salió como un susurro áspero. Una pareja acaba de entrar. Una señora con un vestido floreado y un caballero de lentes. ¿Cuál es su habitación? La recepcionista frunció el ceño. Protectora. Lo siento, señor. No puedo dar esa información. José se inclinó sobre el mostrador. El dolor en sus ojos debió ser elocuente, pues la expresión de la joven se suavizó. Por favor, dijo con la voz entrecortada. Es mi esposa. La joven vaciló. Luego miró el libro de registros. Sus ojos se abrieron un poco. Miró a José. Luego de nuevo al libro. Están en la habitación 307, dijo en voz baja. Pero, señor,
La reservación está a nombre de Elena Morales. Se registró como viuda. La palabra lo golpeó con la fuerza de una bala. No solo lo estaba traicionando, lo había borrado. En su otra vida, José Ramírez estaba muerto. El viejo elevador del Hotel del Carmen subía con un gemido metálico, como un animal viejo y cansado. José estaba solo en la cabina estrecha, el espejo manchado reflejando una versión distorsionada de sí mismo. Un hombre pálido, envejecido, con los ojos de un animal acorralado. Cada piso que pasaba era una cuenta regresiva para la detonación de su vida. Primer piso. Segundo piso. La palabra de la recepcionista resonaba en su mente. Viuda. Entonces, no era solo una aventura, un escape momentáneo de la rutina. Era una aniquilación. Carmen no solo había construido una vida paralela, la había construido sobre las cenizas de su vida con él. Él, José, el hombre que sembró maíz con ella, que sostuvo su mano durante el parto de sus hijos, que la cuidó cuando tuvo fiebre tifoidea, había sido descartado, enterrado en una tumba anónima de mentiras para que Elena pudiera nacer. La traición era tan profunda, tan fundamental, que trascendía los celos. Era un ataque a su propia existencia. Las puertas del elevador se abrieron en el tercer piso. El pasillo beige, que él vería como el color de la náusea, se extendía ante él. Salió, y el sonido de sus zapatos de cuero en la alfombra gastada era el único ruido. Pasó por la habitación 301, 303, 305. Cada paso era un martillazo en su pecho. Sentía una extraña calma ahora, la calma que viene después del pánico, cuando el cuerpo y la mente aceptan lo inevitable. Parado frente a la puerta 307, hizo una pausa. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Los golpearía a ambos? La imagen de violencia pasó por su mente, pero desapareció tan rápido como llegó. Nunca había sido un hombre violento. La ira que sentía no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su estómago. Fue entonces cuando escuchó su risa. El sonido atravesó la puerta, íntimo y feliz, seguido por la voz grave del hombre. Estaban allí, a pocos metros de él, viviendo en un mundo donde él no existía. Y fue esa constatación, más que cualquier otra cosa, lo que lo impulsó a actuar. Necesitaba que lo vieran. Necesitaba que su existencia, su presencia muy real y dolorosa, destrozara la fantasía que habían construido. La mano que se alzó hacia la perilla no era la de un marido buscando una confrontación, sino la de un fantasma reclamando su derecho a atormentar. No estaba allí para luchar por ella. Estaba allí para asegurarse de que ella supiera lo que había matado. Giró la perilla. El suave clic de la cerradura al ceder fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. La puerta se abrió, revelando la escena doméstica y devastadora. Carmen en la cama, el hombre a sus pies, la ternura del gesto, la suave luz de la lámpara, la televisión murmurando en segundo plano. El tiempo pareció congelarse. La sonrisa de Carmen se deshizo como un vidrio rompiéndose en cámara lenta. Sus ojos, que segundos antes brillaban de felicidad, se abrieron de puro horror. La sangre se drenó de su rostro, dejándola con la palidez de un espectro. El hombre, Arturo, miró de Carmen a José, la confusión en su rostro transformándose lentamente en comprensión. José permaneció en el umbral, una figura sombría contra la luz del pasillo. No dijo una palabra, solo los observó. Su silencio era más poderoso que cualquier acusación. Era el silencio de un juez, de un testigo y de una víctima. Todo en uno. Vio el pánico en los ojos de Carmen. La vio intentar formular una palabra, un sonido, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Vio a Arturo levantarse lentamente, colocándose instintivamente entre Carmen y el intruso, un protector confundido de una situación que no entendía. En ese momento, José se dio cuenta de una verdad terrible. Él no era el único engañado allí. Ese hombre, ese profesor jubilado, también era una víctima de la ficción de Carmen. Él creía amar a Elena, la viuda. No tenía idea de que estaba participando en la destrucción de José. Y en ese reconocimiento de una victimización compartida, cualquier resto de ira que José sentía por el hombre se disolvió, reemplazado por un vacío profundo y desolador. Eran solo dos hombres viejos, parados en una habitación de hotel barata, ambos engañados por la misma mujer. El silencio en la habitación 307 era denso y pesado.
roto solo por el zumbido de la televisión, donde un político sonriente prometía un futuro mejor. La ironía era aplastante. Arturo fue el primero en romper el hechizo. Se levantó por completo, el rostro una mezcla de confusión y alarma. «¿Elena? ¿Quién es este hombre?», preguntó, la voz tranquila pero con una nota de urgencia. El nombre, Elena, flotó en el aire, un fantasma que acababa de ser expuesto a la luz. Carmen se estremeció como si la hubieran golpeado. Miró a José, con los labios temblando y los ojos suplicando algo. Perdón, comprensión, quizás que simplemente desapareciera. José dio un paso dentro de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El clic final de la puerta los selló juntos en esa burbuja de realidad destrozada. No miró a Arturo. Sus ojos estaban fijos en Carmen. «¿Elena?». La voz de José era un rasguño, un sonido oxidado que apenas parecía suyo. «Es un nombre bonito. Le va mejor a Querétaro que Carmen, ¿no crees? Carmen es un nombre de San Juan del Río, un nombre de esposa de campesino». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Carmen se encogió en la cama. «José, yo puedo explicarlo». «¿Explicarlo?», repitió él, un atisbo de risa amarga escapando de sus labios. «¿Qué hay que explicar? La recepcionista ya me lo explicó. Me dijo que la señora Elena Morales es viuda. Me sorprendió mucho enterarme de mi propia muerte. Fue un infarto, me imagino. ¿Rápido? ¿Sin dolor? Espero que sí. Siempre has sido considerada con los detalles». Arturo dio un paso adelante, la mano extendida como para calmar a un animal asustado. «Señor, con todo respeto, creo que hay un terrible malentendido. Elena me dijo que su esposo...». «Mi nombre no es Elena», lo interrumpió Carmen, la voz finalmente saliendo, débil y rota. No podía mirar a ninguno de los dos hombres. Sus ojos estaban fijos en la colcha barata del hotel. «Mi nombre es Carmen. Carmen Herrera de Ramírez», añadió el de Ramírez como un acto de confesión, el reconocimiento de un vínculo que había intentado borrar. «Y este es José, mi esposo». La revelación golpeó a Arturo como una ola. Retrocedió un paso, el rostro palideciendo. Miró de Carmen a José, y de vuelta a Carmen. La pieza final del rompecabezas encajó, y la imagen que se formó era grotesca. La comprensión, la vergüenza y la ira pasaron por sus ojos en rápida sucesión. «¿Tú me mentiste?», susurró, la voz llena de incredulidad. «¿Todos estos años? ¿La historia de tu esposo? ¿Todo era mentira?». «Arturo, por favor», comenzó Carmen. «No», la cortó él, la voz subiendo de tono. «No me llames así. No sé quién eres. Estaba enamorado de una viuda, una mujer honorable que había sufrido una pérdida. ¿Quién eres tú?». El dolor en la voz de Arturo era genuino. José, observando la escena, sintió una punzada de algo que se parecía a la lástima. Pero era una emoción distante, filtrada por su propia agonía abrumadora. Arturo tomó su saco de una silla. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Evitó mirar a Carmen. «Tengo que irme», dijo, con la voz controlada. Caminó hacia la puerta. Al pasar junto a José, se detuvo por un instante. Los dos hombres se miraron. No había hostilidad en los ojos de Arturo, solo una profunda y compartida humillación. «Lo siento», murmuró, la frase abarcando toda la tragedia de la situación. Luego, abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente tras de sí, dejando a José y Carmen solos con los escombros de sus vidas. El silencio que siguió fue aún peor que el anterior. Ahora no había nadie a quien culpar, nadie en quien desviar la atención. Solo eran ellos dos, el traidor y el traicionado, el fantasma y la mujer que lo había matado. Carmen comenzó a llorar. No eran sollozos fuertes y dramáticos, sino un llanto silencioso y desesperado, las lágrimas corriendo por su rostro y manchando el frente de su vestido floreado. José solo la observó, el corazón un nudo de hielo. No sentía ganas de consolarla. No sentía nada más que un vacío inmenso. Caminó hacia la ventana y miró la calle de abajo. Las luces de la ciudad brillaban, indiferentes. La gente pasaba, viviendo sus vidas normales. ¿Cómo era posible que el mundo siguiera girando cuando el suyo se había detenido tan abruptamente? «¿Por qué, Carmen?», preguntó finalmente, en voz baja, sin voltear. «Después de 46 años, ¿por qué?». La respuesta de ella cuando llegó fue casi inaudible, ahogada por los sollozos. «Porque estaba cansada de ser solo tu esposa,
la madre de tus hijos, la abuela. Quería ser alguien más, solo por un tiempo. Y para ser alguien más, dijo José, girándose para enfrentarla, el dolor finalmente transformándose en una ira fría y cortante. ¿Necesitabas que yo estuviera muerto? El viaje de regreso de Querétaro a San Juan del Río fue la hora más larga de la vida de José. Carmen se sentó en el asiento del copiloto, encogida contra la puerta, lo más lejos posible de él. El vestido floreado, que antes parecía tan vibrante y alegre, ahora parecía un disfraz triste y arrugado. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, dejando solo la hinchazón y el enrojecimiento en su rostro. José conducía con una concentración feroz, los ojos fijos en la cinta de asfalto que se desenrollaba bajo los faros de la camioneta. La oscuridad exterior era total, el paisaje familiar del campo queretano engullido por la noche. Era un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro, una negrura vasta e impenetrable. El silencio dentro del vehículo era una entidad viva. Presionaba sus tímpanos, llenaba sus pulmones, ahogaba cualquier palabra que se atreviera a formarse. ¿Qué se podía decir? Las disculpas sonarían vacías, las acusaciones serían redundantes. La verdad había sido expuesta en toda su fealdad en la habitación del hotel, y ahora todo lo que quedaba eran las secuelas tóxicas. La mente de José viajaba hacia atrás en el tiempo, no por voluntad propia, sino en espasmos de memoria. Vio a Carmen a los 20 años, con el pelo negro trenzado con listones de colores, sonriéndole en una fiesta del pueblo. La vio el día de su boda, nerviosa y hermosa con su sencillo vestido blanco. La vio sosteniendo a Mateo, su primer hijo, el rostro transfigurado por un amor y un asombro que nunca había olvidado. Cómo esa joven se convirtió en la mujer sentada a su lado, una extraña que inventó su muerte para poder tomar café con otro hombre. La desconexión entre el pasado y el presente era tan grande que su cerebro se negaba a procesarla. Era como mirar dos fotografías que no podían ser de la misma persona. Y sin embargo, lo eran. Se arriesgó a mirarla. A la débil luz del tablero, su rostro parecía una máscara de agotamiento y miseria. Se preguntó qué estaría pensando. ¿Sentía remordimiento o solo arrepentimiento por haber sido descubierta? La incapacidad de saber, de confiar en cualquier emoción que pudiera expresar, era quizás la parte más dolorosa. La confianza, la base de sus 46 años juntos, había sido pulverizada. Carmen, por su parte, sentía la mirada de él como un peso físico. Cada kilómetro que los acercaba a casa era un paso hacia el juicio inevitable. La doble vida que había mantenido con tanto cuidado había implosionado. La libertad de Elena se había ido, y la seguridad de Carmen estaba en ruinas. Estaba atrapada en el limbo entre las dos identidades, no siendo ninguna y ambas al mismo tiempo. Quería hablar, quería intentar explicar la soledad, el sentimiento de invisibilidad que la había llevado a buscar refugio en otra identidad. Quería decirle que no se trataba de Arturo, no realmente, se trataba de ella, de la sensación de que su vida había terminado a los 30 años, y el resto era solo un largo epílogo. Pero las palabras no salían, parecían excusas patéticas ante la magnitud de su mentira. ¿Cómo explicarle a un hombre que lo habías enterrado en vida porque te sentías aburrida? Cuando las luces de San Juan del Río aparecieron en el horizonte, un nudo se formó en la garganta de José. La casa, el hogar que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, el lugar que siempre había representado seguridad y refugio, ahora parecía solo el destino final de un viaje al infierno. Estacionó la camioneta frente a la casa. Las luces estaban apagadas, el mundo dormía, ajeno a la guerra silenciosa que acababa de llegar al pueblo. Permanecieron sentados en el coche durante un largo momento, la oscuridad y el silencio envolviéndolos de nuevo. Finalmente, José apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más profundo. «Llegamos», dijo, las palabras sonando huecas. Carmen no se movió. «José», comenzó, la voz un hilo. «Ahora no, Carmen», la interrumpió, la voz desprovista de emoción. «Estoy demasiado cansado para escuchar más mentiras hoy. O quizás para escuchar la verdad. No sé qué es peor». Abrió la puerta y salió. El aire nocturno estaba frío, y lo inhaló profundamente, como un hombre que se ha estado ahogando. La dejó en el coche y caminó hacia la puerta principal. La casa, que siempre había sido su santuario, ahora parecía una tumba. Sabía, con una certeza que le dolía en los huesos, que nada allí dentro volvería a ser igual.
El viaje de regreso había terminado, pero no había llegado a ninguna parte, solo a una vasta y desolada nada. La casa estaba fría y silenciosa. José encendió solo la luz de la cocina, un brillo fluorescente y duro que hacía el ambiente aún más estéril. Se sentó a la mesa, en el mismo lugar donde, la mañana anterior, una vida entera atrás, había tomado su café y planeado su farsa. La taza de Carmen todavía estaba en el fregadero, un pequeño y doloroso artefacto de una normalidad que ya no existía. Carmen entró unos minutos después, moviéndose como una sonámbula. Dejó su maleta cerca de la puerta, un objeto de utilería de una obra que había terminado trágicamente. No se sentó. Se quedó de pie cerca de la barra, las manos retorciendo la tela de su vestido. La distancia entre ellos en la pequeña cocina parecía un abismo infranqueable. Durante un largo rato, el único sonido fue el zumbido del refrigerador. José miraba sus propias manos sobre la mesa, las manos gruesas y callosas que habían trabajado toda la vida para construir lo que ahora estaba en ruinas. «Empecé hace unos 5 años», dijo Carmen de repente, con la voz baja y ronca. Las palabras parecieron ser arrancadas de ella. José levantó la vista. La confesión, ahora que comenzaba, parecía casi surrealista. «No fue planeado», continuó ella, con la mirada perdida en algún punto de la pared detrás de él. «Me inscribí en un taller de pintura en Querétaro, solo para hacer algo diferente. Fue allí donde conocí a Arturo. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Me preguntó por mi familia. Y yo, no sé por qué, las palabras simplemente salieron. Le dije que era viuda. Fue más fácil que explicar un matrimonio que ya no se sentía como un matrimonio, se sentía como un acuerdo, una rutina». José no dijo nada, solo la escuchaba, el rostro una máscara impasible. Al principio, solo era amistad. Hablábamos de libros, de arte, cosas de las que nunca hablamos. Me hacía sentir inteligente, interesante, viva, y me gustó la sensación. Me gustó ser Elena. Elena no tenía que preocuparse por las cuentas o por qué hacer para la cena. Elena era libre. La mención del nombre falso hizo que José apretara los puños bajo la mesa. Luego la amistad se convirtió en otra cosa, y no pude parar. Cada mentira requería otra para sostenerse. Los cursos, los simposios, todo era una excusa para verlo, para ser Elena. Finalmente lo miró, los ojos llenos de una mezcla de desesperación y desafío. «¿Entiendes, José? No quería lastimarte. Solo no quería seguir siendo la Carmen de San Juan del Río. Me sentía invisible aquí. Para ti, para nuestros hijos, para todos. Yo era solo la mamá, la abuela. Nadie me veía ya como una mujer». Su justificación, el intento de pintarse como víctima de una vida monótona, encendió la primera chispa de ira caliente en José. «¿Invisible?», dijo, la voz subiendo de tono por primera vez. «Te veía todos los días, Carmen. Te veía en la comida que hacías, en la casa que mantenías limpia, en la ropa que lavabas. Te veía en todo porque lo eras todo, y mientras yo te veía, tú me estabas matando en otra ciudad. No se trataba de ti», gritó ella, las lágrimas brotando de nuevo. «Se trataba de mí, de lo que perdí. La juventud, las oportunidades. Me casé a los 18 años. Toda mi vida ha sido esta casa, este pueblo. Solo quería un pedacito de algo más para mí. Un pedazo que construiste sobre una mentira», replicó él, levantándose. La mesa los separaba, pero la intensidad de su dolor llenaba el espacio. «Podrías haberme dejado, Carmen. Podrías haber pedido el divorcio. Habría sido honesto. Doloroso, pero honesto. Pero no lo hiciste. Querías las dos cosas. Querías la seguridad de tu vida aquí y la emoción de tu vida allá. Y para eso, me convertiste en un fantasma en tu historia. No solo me traicionaste con otro hombre, traicionaste cada recuerdo que construimos juntos, cada año, cada dificultad que pasamos. Lo reescribiste todo con una mentira». El peso de sus palabras quedó flotando en el aire. Carmen no tuvo respuesta para eso. Bajó la cabeza, derrotada. La verdad de su cobardía era innegable. No quería enfrentar el juicio de la familia, el escándalo en un pueblo pequeño. La mentira había sido el camino más fácil, y ahora estaba pagando el precio. «Lo siento, José», susurró. «Sentirlo no borra 5 años», dijo él, la voz de nuevo baja, pero cargada de una finalidad terrible. «No me trae de vuelta de entre los muertos». Caminó hacia la puerta de la cocina. «Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana
Mañana les contamos a nuestros hijos. Salió sin mirar atrás, dejándola sola en la cocina fría e iluminada. Carmen se hundió en una silla, finalmente, y lloró. Pero esta vez no era un llanto de miedo o de autocompasión. Era el llanto de alguien que finalmente entendía la extensión total de la devastación que había causado. No solo había roto su matrimonio, había roto el pasado, el presente y el futuro de todos los que amaba. El día siguiente amaneció gris y húmedo, el cielo reflejando el estado de ánimo dentro de la casa de los Ramírez. José no había dormido. Pasó la noche sentado en un sillón en el cuarto de huéspedes, mirando la oscuridad, mientras la confesión de Carmen se repetía en su mente. Carmen tampoco había dormido. Cuando José salió de la cocina, ella permaneció allí durante horas, hasta que los primeros rayos de luz entraron por la ventana. Se movían por la casa como extraños, evitando el contacto visual, el silencio lleno de una tensión palpable. Alrededor de las 10 de la mañana, José tomó el teléfono. Su mano temblaba al marcar el número de Mateo. «Hijo, ¿pueden venir tú y Sofía? Su madre y yo necesitamos hablar con ustedes. Es importante». 2 horas después, los 2 hijos estaban sentados en el sofá de la sala. Mateo, el mayor, de 45 años, tenía la misma postura práctica y seria de José. Era el dueño de la ferretería, un hombre de familia, sólido y confiable. Sofía, 3 años menor, era más parecida a Carmen en apariencia y temperamento. Era maestra, más emocional y expresiva. Ambos sintieron la atmósfera pesada en cuanto entraron. «¿Qué pasó? ¿Alguien está enfermo?», preguntó Sofía, con la preocupación en su voz. José y Carmen estaban sentados en sillones separados. Frente a ellos, era Carmen quien debía hablar. Había decidido José. La historia era suya. La mentira era suya. Carmen comenzó, con la voz temblorosa. No intentó justificarse. Simplemente contó los hechos, de manera concisa y brutal. Habló de Arturo, de la identidad de Elena, de los 5 años de mentiras, y terminó con la revelación más impactante, la historia de que era viuda. Mientras hablaba, los rostros de sus hijos se transformaron. La preocupación inicial de Sofía dio paso a la incredulidad, y luego, a un dolor visible. Se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. El rostro de Mateo, por otro lado, se convirtió en una máscara de piedra. Su expresión no cambió, pero un músculo en su mandíbula comenzó a contraerse. Cuando Carmen terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. Sofía fue la primera en romperlo. «No, no puede ser», susurró, mirando a su padre. «Papá, esto no es verdad. ¿O sí? Es una broma horrible». José solo miró a su hija. La tristeza en sus ojos era toda la confirmación que necesitaba. Sofía comenzó a llorar abiertamente, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Mateo permaneció en silencio un momento más, los ojos fijos en su madre. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero cortante como el vidrio. «Lo mataste», dijo, sin rodeos. «Para todos los efectos, en tu otra vida, mataste a nuestro padre. Lo enterraste y bailaste sobre su tumba». «Mateo, no hables así», suplicó Carmen. «¿Cómo quieres que hable, mamá?», explotó, la calma finalmente rompiéndose. Se levantó, caminando de un lado a otro en la sala. «¿Cómo se supone que reaccione al saber que mi madre es una mentirosa? Que durante 5 años, cada vez que ibas a tus cursos, ibas a encontrarte con tu amante, y que para él, nuestro padre no existía». Se detuvo y se giró hacia ella, el rostro contraído por la ira y el dolor. «Te defendí. Cuando las vecinas comentaban que viajabas demasiado, yo decía que eran unas envidiosas. Decía que mi madre era una mujer moderna, con sus propios intereses. Me sentía orgulloso de ti». Se rió, un sonido sin alegría. «Qué idiota fui». Sofía, entre lágrimas, se dirigió a su padre. «¿Y tú, papá? ¿Cómo te enteraste? ¿Sabías de esto desde hace mucho?». La idea de que él pudiera haber sufrido en silencio era insoportable para ella. José contó su parte de la historia. La sospecha, el plan de fingir el viaje a León, la escena en el hotel. Cada palabra aumentaba el dolor en la sala. «Así que eso es todo», dijo Mateo, deteniéndose frente a su madre. «Se acabó. El matrimonio, la familia, lo destruiste todo. ¿Por qué? Porque estabas aburrida». La pregunta resonó la de José la noche anterior, y era igualmente imposible de responder de manera satisfactoria. Carmen no pudo encontrar palabras. Solo se quedó sentada,
con el rostro bañado en lágrimas, absorbiendo el peso del juicio de sus hijos. Esperaba ira, esperaba dolor, pero no estaba preparada para el desprecio en los ojos de Mateo, ni para la profunda decepción en los de Sofía. «Necesito salir de aquí», dijo Mateo, tomando las llaves de su coche. Caminó hacia su padre y le puso una mano en el hombro. «Papá, si necesitas algo, lo que sea, llámame. Puedes quedarte con Laura y conmigo». Ni siquiera miró a Carmen al salir. Sofía se levantó y fue a abrazar a su padre con fuerza. «Te quiero, papá. Lo siento mucho». Miró a su madre, el dolor en su rostro en guerra con toda una vida de amor. «Yo no... ni siquiera puedo mirarte ahora, mamá». Y con eso, siguió a su hermano fuera de la casa. La puerta se cerró, dejando a José y Carmen solos de nuevo. Pero esta vez, el silencio era diferente. Estaba lleno de los ecos de las acusaciones de sus hijos, de la realidad de la fractura familiar. Carmen había perdido no solo a su marido, sino la admiración y el respeto de las dos personas que más le importaban en el mundo. La casa, antes un hogar lleno de recuerdos felices, ahora era solo un monumento a todo lo que había sido destruido. En los días que siguieron, José sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La rutina que lo había sostenido durante décadas se deshizo. Se mudó permanentemente al cuarto de huéspedes. Él y Carmen apenas se hablaban, comunicándose solo sobre asuntos prácticos con monosílabos. La casa, antes un refugio, se convirtió en un campo minado emocional. Cada objeto, una fotografía en la pared, un plato favorito, el sillón donde leía el periódico, era un detonante para un recuerdo ahora manchado por la traición. La noticia, como era de esperar en un pueblo pequeño como San Juan del Río, comenzó a extenderse. No la historia completa, con sus detalles sórdidos sobre dobles vidas y muertes inventadas, sino la esencia de la misma. El matrimonio de los Ramírez había terminado. La gente empezó a mirar a José de otra manera, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Los susurros lo seguían cuando iba a la panadería o a la plaza. Se convirtió en una figura trágica, el pobre José, y odiaba eso. Sus amigos, hombres con los que jugaba dominó desde hacía años, no sabían cómo actuar. Intentaban ser solidarios, pero sus intentos eran torpes. «Las mujeres son complicadas», dijo uno de ellos, dándole una palmada en el hombro. «Lo superarás, José». Pero ellos no entendían. No era una simple infidelidad, era un borrado. ¿Cómo podría explicarlo sin exponer la herida en toda su profundidad? Así que se callaba, aislándose aún más. Decidió que ya no podía quedarse en esa casa. Era el santuario de Carmen, el escenario de sus mentiras. Cada rincón le recordaba a ella. Mateo, fiel a su palabra, le ofreció el pequeño apartamento en la parte trasera de su propia casa. José se negó. No quería ser una carga, ni quería vivir bajo la constante mirada de lástima de su nuera y sus nietos. Necesitaba su propio espacio, un lugar sin historia. Comenzó a buscar una pequeña casa para alquilar. Un día, mientras hojeaba el periódico, vio un anuncio de un lugar en San Miguel de Allende. La ciudad estaba a poco más de 1 hora de distancia, lo suficientemente lejos para escapar de los susurros de San Juan del Río, pero lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera visitarlo fácilmente. La idea de empezar de nuevo, incluso a los 74 años, le pareció la única salida. Cuando le contó a Carmen su decisión, ella no protestó, solo asintió, con los ojos bajos. «Es lo mejor», dijo en voz baja. El día de la mudanza fue uno de los más difíciles. Mateo vino con su camioneta para ayudar. No se llevaron muchas cosas, solo la ropa de José, algunos libros, su sillón favorito y una caja de herramientas. Dejar atrás los muebles, las fotografías, los objetos acumulados durante casi 50 años. Fue como realizar una amputación. Cada artículo abandonado era un pedazo de su vida que estaba cortando. Sofía apareció para despedirse. Lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Llámame todos los días, papá. Por favor». «Lo haré, mi hija», dijo él, con la voz entrecortada. Mientras Mateo ataba la última caja en la batea, Carmen salió al porche. Parecía más pequeña, más frágil. Sostenía un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Te hice un pan para el camino», dijo, extendiéndoselo. La ironía era tan cruel que José sintió una punzada de ira. Un pan, el mismo gesto que ella había hecho para su falso viaje a León. Era un gesto de esposa,
una pieza de una actuación que ahora sabía que era hueca. Miró el paquete en la mano de ella y luego su rostro. Por primera vez en días, vio más allá de la traidora. Vio a una mujer vieja y asustada, completamente perdida, pero la compasión no fue suficiente para superar el dolor. Sacudió la cabeza. No, Carmen, gracias. Se dio la vuelta y se subió a la camioneta de Mateo, sin mirar atrás. Mientras se alejaban, vio por el espejo retrovisor la imagen de ella parada en el porche, sosteniendo el pan, disminuyendo hasta convertirse en un punto indistinguible en el paisaje de una vida que estaba dejando atrás. Ahora era un exiliado, no de su pueblo, sino de su propia historia. Con la partida de José, Carmen se encontró como la única habitante de una casa que de repente parecía vasta y espantosamente silenciosa. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, sonidos que antes eran el fondo de una vida compartida, ahora eran ruidos fuertes y solitarios que marcaban el paso de un tiempo vacío. Vagaba por las habitaciones, tocando los objetos como si fueran reliquias de una civilización perdida. El sillón vacío de José, su lado de la cama, intacto, sus herramientas de jardinería apoyadas contra la pared del patio. La ausencia de él era una presencia física, más palpable de lo que él jamás había sido en los últimos años de su matrimonio. Al principio, intentó convencerse de que esto era lo que quería, libertad. La casa era suya, podía pintar, cocinar lo que quisiera, escuchar su música, pero la libertad tenía el sabor amargo de la soledad. Sus viajes a Querétaro, que antes eran portales a una vida excitante, ahora estaban cerrados. La sola idea de la ciudad la llenaba de vergüenza. Intentó llamar a Arturo, una vez, solo para... no sabía bien para qué. ¿Para disculparse? ¿Para intentar entender? La llamada se fue al buzón de voz. Dejó un mensaje vacilante, que sonó patético incluso para sus propios oídos. Él nunca le devolvió la llamada. El mundo de Elena se había evaporado, dejando atrás solo el humo acre del engaño. Arturo, el hombre culto y amable que la adoraba, ahora la veía como realmente era, una mentirosa, y esa imagen era insoportable. La reacción de sus hijos fue el golpe más duro. Mateo era un muro de hielo. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas, centradas en asuntos prácticos sobre la casa o las finanzas. Su voz era fría, distante, no la visitaba. Sofía, por otro lado, visitaba, pero sus visitas eran un tormento. Se sentaba en la sala, el silencio pesado entre ellas, los ojos llenos de una tristeza que parecía una acusación constante. Ya no podían hablar de cosas triviales. El elefante en la habitación era demasiado grande para ser ignorado. Las vecinas y antiguas amigas también se alejaron. Algunas la ignoraban abiertamente en el mercado. Otras le ofrecían un buenos días formal, los ojos llenos de una curiosidad mal disimulada. Carmen, que siempre había sido una figura respetada en la comunidad, se convirtió en una paria, la reina de un reino de cenizas. Una tarde, mientras ordenaba un armario, encontró una caja de fotografías antiguas. Se sentó en el suelo y comenzó a mirar. Había fotos de su boda, del bautizo de los niños, de vacaciones familiares en la playa. En cada foto, ella y José estaban juntos, sonriendo. Eran sonrisas genuinas. Recordaba la alegría de esos momentos y se preguntó, con un dolor agudo, en qué punto esa alegría se había agriado y se había convertido en un veneno que la llevó a buscar un antídoto en una vida de mentiras. Se dio cuenta de que la historia que se había contado a sí misma, que era una víctima de la monotonía, un alma artística atrapada en una vida mundana, era solo otra ficción. La verdad era más fea. Había sido egoísta, cobarde. Había tenido miedo de enfrentar la realidad de su matrimonio marchito, miedo de tomar la decisión honesta, aunque dolorosa, de separarse. En cambio, había elegido el camino más fácil y, al final, el más destructivo. Ya no amaba a José, no de la forma en que una esposa ama a un esposo, pero lo había respetado, y sin embargo, sus acciones fueron la forma más profunda de falta de respeto. No solo lo engañó, sino que negó la validez de la vida que habían construido juntos, y al hacerlo, se había convertido en la arquitecta de su propia prisión. San Juan del Río, el pueblo del que tanto quería escapar, ahora era el único lugar al que pertenecía, un lugar donde todos la conocían como la mujer que destruyó a su propia familia. La libertad que tanto anhelaba era, al final, la más solitaria de las celdas.
Pasaron meses. José comenzó a asentarse en su nueva vida en San Miguel de Allende. Su casita alquilada era pequeña, con un pequeño patio donde plantó jitomates y chiles. La ciudad, con sus calles empedradas y su gran población de expatriados y artistas, era un mundo diferente a San Juan del Río. Era anónima, y por eso, José estaba agradecido. Nadie allí conocía su historia. Era solo un señor mayor que tomaba su café en la plaza principal, el Jardín Allende. Pero la paz que buscaba era esquiva. Durante el día, se mantenía ocupado. Ayudaba en un proyecto de jardinería comunitaria. Jugaba dominó con otros jubilados. Pero por la noche, la soledad lo asaltaba. Las preguntas sin respuesta lo atormentaban. Entendía la traición, pero no podía entender la mentira sobre su muerte. Parecía demasiado cruel, demasiado innecesario. Faltaba una pieza en el rompecabezas de su dolor, y esa pieza tenía un nombre: Arturo. José necesitaba entender qué veía Carmen en ese hombre. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que, sin saberlo, había sido su reemplazo. No se trataba de venganza ni de confrontación. Se trataba de cerrar un ciclo. Con una determinación que lo sorprendió, decidió encontrarlo. No fue difícil. Recordaba que Carmen había mencionado que Arturo era un profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Una búsqueda en Internet y algunas llamadas telefónicas lo llevaron a una dirección en el centro de Querétaro. Un martes por la mañana, condujo hasta la capital. Se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar. ¿Ira? ¿Hostilidad? Quizás el hombre se negaría a hablar con él. Tocó el interfón. La voz que respondió fue vacilante. ¿Sí? ¿Señor Arturo Vargas? Mi nombre es José Ramírez. Me gustaría hablar con usted un momento. Es sobre Carmen. Hubo una larga pausa. José casi podía sentir la duda al otro lado de la línea. Finalmente, la voz dijo: «Suba, apartamento 2B». Arturo abrió la puerta. Parecía mayor de lo que José recordaba. Tenía ojeras bajo los ojos, y su pelo canoso parecía más escaso. Llevaba un suéter gastado y pantalones de pana. No parecía un seductor, sino un académico cansado. Condujo a José a una sala de estar llena de libros. Estantes del suelo al techo cubrían todas las paredes. El lugar olía a papel viejo y a café. «Por favor, siéntese», dijo Arturo, señalando un sillón de cuero. «¿Café?». José asintió. El ritual de servir el café creó una pequeña tregua, un momento para que los dos hombres se evaluaran. «No esperaba verlo», dijo Arturo, entregándole la taza a José. «Yo tampoco esperaba venir», respondió José. «Pero lo necesitaba. Necesito entender». Arturo suspiró. Un sonido pesado. Se sentó en el sillón de enfrente. «¿Qué hay que entender? Ambos fuimos engañados por la misma mujer. Usted durante 5 años, yo por un poco menos. Parece que a usted le tocó la peor parte. Le dijo que yo estaba muerto», dijo José, la frase saliendo como una acusación, a pesar de su intención. «Sí», confirmó Arturo, mirando la taza en sus manos. «Un infarto». Lo describió como un hombre bueno, simple. Dijo que lo extrañaba. Lloró al contármelo. Ahora me pregunto si esas lágrimas eran reales. ¿Era convincente?, preguntó José. «Mucho. Elena, o Carmen, es una actriz talentosa. Creó un personaje completo. Una viuda culta, solitaria, buscando una segunda oportunidad en la vida. Y yo le creí. Me enamoré de ese personaje». Miró a José, los ojos llenos de una tristeza resignada. «Lo siento mucho, señor Ramírez, por mi parte en su dolor. Nunca lo habría, si hubiera sabido». «Lo sé», dijo José. «Lo vi en sus ojos esa noche en el hotel. Usted estaba tan sorprendido como yo». Se quedaron en silencio por un momento. Dos extraños unidos por una herida común. «¿Qué veía ella en usted?», preguntó José, la pregunta que lo atormentaba. Arturo pensó por un momento. «No creo que se tratara de mí, específicamente. Se trataba de lo que yo representaba. Un mundo diferente. Un mundo de libros, de conversaciones, de ideas. Un mundo donde ella no era definida por su papel como esposa o abuela. Yo era su fantasía, el escape, y para que la fantasía fuera completa, el esposo real necesitaba desaparecer. No era algo personal en su contra. Era una necesidad narrativa para la historia que estaba creando. La explicación, viniendo de ese hombre tranquilo y articulado, tenía más sentido que cualquier cosa que Carmen hubiera dicho. Una necesidad narrativa. La frialdad del término era
de alguna manera, reconfortante. Le daba una lógica, aunque perversa, al acto que parecía tan ilógico y cruel. Conversaron durante 1 hora más, hablaron de sus vidas, de la soledad en la vejez, de las decisiones que tomamos. No se hicieron amigos, pero al final de la conversación había un sentido de entendimiento mutuo, de respeto a regañadientes. Cuando José se levantó para irse, Arturo lo acompañó a la puerta. «Espero que encuentre paz, señor Ramírez», dijo Arturo. «Usted también, profesor», respondió José. Mientras conducía de regreso a San Miguel, José no se sentía curado. El dolor seguía allí, pero algo había cambiado. El fantasma de Arturo, el rival misterioso y sofisticado, había sido reemplazado por la imagen de un hombre solitario, rodeado de libros, que también había sido víctima de una gran ficción. Y al entender el dolor del otro hombre, José sintió que el suyo se había vuelto un poco más ligero, un poco más soportable. El proceso de divorcio fue rápido y sorprendentemente civilizado. No había nada por qué pelear. Carmen estuvo de acuerdo en todo. La casa de San Juan del Río se vendería, y el dinero se dividiría por igual. Fue Mateo quien se encargó de todos los trámites legales, actuando como un intermediario eficiente y emocionalmente distante entre sus padres. La parte más difícil fue vaciar la casa que habían construido con sus propias manos al principio de su matrimonio, que vio crecer a sus hijos, que albergó 46 años de historia. Decidieron hacerlo juntos, en un solo fin de semana. Fue idea de Sofía, quien esperaba que el acto de cerrar el pasado pudiera, de alguna manera, traer algún tipo de paz. Fue una esperanza ingenua. José llegó el sábado por la mañana. Carmen ya estaba allí, con cajas de cartón apiladas en la sala. Se saludaron con un asentimiento formal. Sofía estaba allí para ayudar, con el rostro tenso. Se dividieron las tareas. José se encargaría del garaje y del estudio. Carmen, de la cocina y las habitaciones. Sofía flotaría entre los dos. Una pacificadora en una guerra fría. Cada objeto era una mina terrestre de recuerdos. En el garaje, José encontró la primera bicicleta de Mateo, oxidada y sin una llanta. Recordó la tarde en que la compró, la alegría en el rostro de su hijo. Limpió el polvo del asiento con la mano y sintió un nudo en la garganta. En la cocina, Carmen encontró el libro de recetas de su madre, las páginas manchadas de grasa y marcadas con sus anotaciones. Lo hojeó y los recuerdos de los domingos familiares, del olor a mole y tortillas, la inundaron. Eran recuerdos felices. Eran reales. ¿Cómo pudo haber devaluado todo aquello? El momento más difícil llegó cuando tuvieron que lidiar con las cajas de fotografías. Sofía las trajo a la sala, y los tres se sentaron en el suelo, rodeados de toda una vida de imágenes. Había fotos en blanco y negro de ellos jóvenes, delgados y llenos de sueños, fotos de los niños de bebés, de niños, de adolescentes, fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones, una crónica visual de una familia feliz. «Recuerdo este día», dijo Sofía, tomando una foto descolorida de un día de campo. «Papá intentó volar un papalote y terminó atorándolo en un árbol». José sonrió, una sombra de su antigua sonrisa. «Tu madre se rió tanto que casi se ahoga con su torta». Carmen también sonrió, una expresión frágil. Por un breve momento, no eran el traidor y el traicionado, sino tres personas compartiendo un querido recuerdo. El momento pasó tan rápido como llegó, dejando un silencio incómodo a su paso. Comenzaron a dividir las fotos, una para ti, una para mí. Pero, ¿cómo se divide un recuerdo? ¿Cómo se decide quién se queda con la imagen del primer paso de Sofía o de la sonrisa chimuela de Mateo? «Podemos sacar copias», sugirió Sofía, tratando de resolver el punto muerto. Pero no era lo mismo. El objeto original contenía el aura del tiempo, el toque de las manos que lo habían sostenido a lo largo de los años. Al final, crearon 3 montones, uno para José, uno para Carmen y un tercero, más grande, de recuerdos conjuntos, que Sofía guardaría. Una solución práctica para un problema emocionalmente irresoluble. Al final del domingo, la casa estaba casi vacía. Solo los muebles grandes, que el nuevo propietario compraría, permanecían, pareciendo extraños y desolados. El eco de sus voces resonaba en las habitaciones vacías. José estaba en la puerta, listo para irse. Carmen estaba de pie en medio de la sala vacía. «Cuídate, José», dijo ella, en voz baja. «Tú también, Carmen».
respondió él. No hubo abrazo, ni apretón de manos, solo un asentimiento. Él se dio la vuelta y se fue, dejándola atrás en la casa que ya no era de ellos, rodeada por los fantasmas de una vida que, juntos, habían desmantelado y empacado en cajas. No sintió ira, ni siquiera tristeza, solo un profundo y abrumador cansancio. La partición de una vida era un trabajo agotador, y se sentía agotado hasta el alma. La vida de José en San Miguel de Allende se asentó en un ritmo lento y predecible. El dolor de la traición no desapareció, pero retrocedió. En lugar de una herida abierta y punzante, se convirtió en una cicatriz antigua, un dolor crónico con el que aprendió a vivir. A veces, en noches silenciosas, todavía dolía, pero la mayor parte del tiempo era solo una parte de él. Encontró nuevos anclajes para sus días. Todas las mañanas caminaba hasta la plaza principal, compraba el periódico y se sentaba en su banca favorita para tomar un café de olla de un vendedor ambulante. Observaba el mundo pasar, los turistas tomando fotos de la icónica parroquia de San Miguel Arcángel, los artistas locales montando sus puestos, los perros callejeros durmiendo al sol. Había paz en el anonimato, en ser solo un observador. Por la tarde, jugaba dominó con un grupo de otros jubilados. Eran hombres de diferentes orígenes, un ex contador de la Ciudad de México, un carpintero de Guanajuato, un estadounidense que había vivido en México durante 30 años. No hablaban mucho del pasado. Sus conversaciones giraban en torno al juego, la política, el clima. Para ellos, José era solo José, el tipo que era bueno para cerrar el juego. Su historia no importaba, y esa aceptación sin preguntas era un bálsamo. También descubrió un nuevo propósito en la pequeña ferretería de su hijo Mateo. 2 veces por semana, tomaba un autobús a San Juan del Río, no para visitar su antiguo barrio, sino para ir directamente a la tienda. No necesitaba el dinero, pero necesitaba el trabajo. Le gustaba el olor a metal y a aceite, la sensación de los tornillos y las tuercas en sus manos. Le gustaba ayudar a los clientes a encontrar la herramienta adecuada, dar consejos sobre reparaciones domésticas. Era un mundo de problemas concretos con soluciones concretas, un mundo muy diferente al laberinto de emociones en el que había vivido. Esas visitas también eran una forma de reconectar con Mateo. El hijo todavía estaba enojado con Carmen, pero su relación con José se profundizó. No hablaban de lo que pasó. En cambio, hablaban del inventario, de los proveedores, del nuevo juego de brocas que había llegado. El trabajo se convirtió en el lenguaje de su amor y apoyo. Sofía lo visitaba en San Miguel los fines de semana. Traían a los nietos, y la pequeña casa de José se llenaba de risas y ruido. Sus nietos, demasiado jóvenes para entender la complejidad del divorcio de sus abuelos, solo sabían que ahora tenían 2 casas que visitar. Para ellos, el abuelo José vivía en un pueblo bonito donde podían comer nieve en la plaza. La inocencia de ellos era un refugio para José. En sus ojos, no era un hombre traicionado ni una figura de lástima. Era solo el abuelo. Una tarde, mientras estaba sentado en la plaza, una joven turista le pidió tomarle una foto. «Usted se ve tan auténtico», dijo ella en un español vacilante. José sonrió. «Solo soy un hombre viejo, mi hija». Pero mientras ella se alejaba, pensó en la palabra, auténtico. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía así. Su vida no era la que había planeado. Estaba rota, remendada, pero era suya. Era real. Ya no había secretos, ni mentiras. Solo estaba la tranquila rutina de sus días, el amor de sus hijos y nietos, y la aceptación silenciosa de que, incluso después de una tormenta devastadora, la vida, de alguna manera, continuaba. Los pequeños anclajes, el café, el dominó, la ferretería, los nietos, eran suficientes para mantenerlo firme. Carmen terminó mudándose a Querétaro. San Juan del Río se había vuelto demasiado pequeño para su vergüenza. La casa se vendió, y con su mitad del dinero, alquiló un pequeño apartamento en un barrio residencial, lejos del centro histórico que había sido el escenario de su doble vida. Esperaba que, en la gran ciudad, pudiera empezar de nuevo, quizás encontrar un nuevo círculo de amigos, retomar sus clases de arte, reconstruir una vida, pero la sombra de su mentira la seguía. Su relación con sus hijos permaneció fracturada. Mateo mantenía su gélida distancia. Sofía lo intentaba, pero había una barrera de dolor entre ellas que ninguna de las dos sabía cómo transponer.
Las visitas eran raras y tensas. Los nietos, influenciados por la tristeza de sus padres, se volvieron distantes. La abuela cálida y divertida había sido reemplazada por una figura triste y solitaria, en un apartamento que no se sentía como un hogar. Ya no tenía a Elena para esconderse. Elena había sido una creación nacida de la adoración de Arturo y la ignorancia de José. Sin el público, el personaje no podía existir. Ahora era solo Carmen. Y Carmen, despojada de sus roles de esposa y matriarca respetada, no sabía muy bien quién era. Una tarde, movida por un impulso de soledad, fue al Café de los Arcos. Se sentó en una mesa afuera, la misma mesa donde ella y Arturo habían pasado tantas tardes. El lugar se sentía diferente, más pequeño, menos mágico. El mesero no la reconoció. Era solo una clienta más. Pidió un café y se quedó observando a la gente pasar. Vio parejas de la mano, grupos de amigos riendo, y por primera vez entendió la profundidad de su pérdida. No había cambiado un hombre por otro. Había cambiado una vida real, con todas sus fallas e imperfecciones, por una fantasía insostenible, y cuando la fantasía se deshizo, se quedó sin nada. Nunca volvió a ver a Arturo. Escuchó, por una antigua compañera del taller de pintura, que se había mudado a Oaxaca para vivir cerca de su hija. Sintió una punzada de tristeza, pero también de alivio. La historia de ellos estaba cerrada. Sus días se convirtieron en una rutina monótona. Leía, veía la televisión, daba pequeños paseos por el barrio. Intentó volver a pintar, pero la alegría había desaparecido. Sus lienzos se quedaban en blanco, al igual que sus días. A veces se preguntaba por José. Lo imaginaba en su nueva vida en San Miguel de Allende. Sofía le había contado que parecía en paz. La noticia la golpeó con una mezcla compleja de emociones. Había alivio de que él hubiera encontrado algo de felicidad, pero también había una punzada de envidia. Él había logrado seguir adelante. ¿Y ella? Estaba atrapada en los escombros del pasado que ella misma había creado. No era una mala persona, lo sabía. Solo era una mujer que había cometido un error monumental, nacido de la debilidad y el egoísmo, pero las consecuencias de ese error eran su realidad diaria. El epílogo de Elena era la vida solitaria de Carmen, un largo y silencioso acto de penitencia en un apartamento anónimo en Querétaro. Había conseguido la vida que quería, libre de las ataduras de San Juan del Río, pero descubrió, demasiado tarde, que la libertad sin amor es solo otro nombre para el exilio. Era un sábado de otoño. Las hojas de las bugambilias en el patio de José comenzaban a caer, creando una alfombra rosa y morada en el suelo de piedra. Estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico, cuando escuchó un golpe en la puerta. Era demasiado temprano para que fueran Sofía y los niños. Abrió la puerta y se sorprendió. De pie allí estaba su nieta mayor, la hija de Mateo, Ana. Tenía 17 años, estaba en el último año de preparatoria, y tenía los ojos serios de su padre y la sonrisa que recordaba a una joven Carmen. «¿Abuelo?», dijo, un poco vacilante. «¿Puedo pasar?» «Ana, mi vida, qué sorpresa. Claro, pasa», dijo José, abriendo la puerta. «¿Tu papá sabe que estás aquí?» «Sí». Tomé el autobús. Le dije que necesitaba hablar contigo. José la condujo a la pequeña sala de estar. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» Ana se sentó en el borde del sofá. «Estoy bien, abuelo. Es que he estado pensando mucho. En todo». Hizo una pausa, reuniendo las palabras. «En la escuela estamos leyendo 100 años de soledad, y hablamos mucho sobre la familia, sobre los secretos, sobre cómo las cosas del pasado afectan a la gente en el presente». José escuchaba, intrigado. «Sé que no es de mi incumbencia», continuó ella, mirando sus propias manos, «pero veo cómo está papá. Siempre está enojado. Y mi tía Sofía siempre está triste. Y la abuela, le llamé el otro día. Se oía tan sola». Levantó la vista para encontrar los ojos de José. «Sé que lo que hizo fue terrible, abuelo. Escuché a papá hablar. Fue imperdonable. Pero extraño a mi familia. Extraño las comidas de los domingos. Extraño verlos a todos juntos». Las palabras de la nieta, tan simples y tan profundas, golpearon a José de lleno. Estaba tan enfocado en su propio dolor, en su propia supervivencia, que no había considerado plenamente el impacto de la separación en las generaciones más jóvenes. Para Ana, no se trataba de traición o mentiras, se trataba de la pérdida de su familia tal como la conocía. «El perdón es algo complicado, Ana», dijo José,
con la voz suave. «Lo sé», dijo ella, «y no te estoy pidiendo que la perdones o que vuelvas con ella. No es eso, es que no quiero que nuestra familia termine así, en pedazos, con todos enojados y tristes». Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Extraño a mi abuela. Hizo algo malo, pero sigue siendo mi abuela». José se levantó y fue a sentarse a su lado en el sofá. La abrazó. Era casi una mujer, pero en sus brazos sintió a la niña que solía cargar sobre sus hombros. «Tienes un buen corazón, mi nieta, igual que tu madre», dijo. «Y tienes razón. El enojo es un veneno. Nos consume por dentro». Se apartó y sostuvo el rostro de ella entre sus manos. «No sé si puedo perdonar a tu abuela. Quizás nunca pueda. Pero lo que sí puedo hacer es no dejar que la amargura me defina. Y puedo prometerte que, mientras yo viva, tendrás a tu abuelo. Y nuestra familia, aunque sea diferente, no se va a acabar». La visita de Ana no cambió mágicamente la situación. No curó las heridas, pero abrió una pequeña ventana de esperanza. Fue un recordatorio de que la vida continuaba, de que las nuevas generaciones necesitaban un futuro que no estuviera definido por los errores del pasado. Y por primera vez, José pensó en Carmen no con ira o dolor, sino con una punzada de tristeza por lo que todos habían perdido. La familia no eran solo los recuerdos en las cajas de fotografías. Era esa joven sentada en su sofá, pidiéndoles, a todos, que intentaran encontrar un camino para seguir adelante. El 24 de octubre llegó como cualquier otro día. El cielo en San Miguel de Allende estaba despejado, el aire fresco, pero para José no era un día cualquiera. Hubiera sido su 47º aniversario de bodas. La fecha lo emboscó. No había estado pensando en ello. Pero al despertar, el conocimiento estaba allí, una presencia silenciosa en su habitación. 47 años, un número que ahora no significaba nada, un hito en un camino que había terminado en un precipicio. Siguió su rutina matutina, caminó hasta la plaza, compró su café y su periódico, pero la paz habitual del ritual lo abandonó. Cada pareja de ancianos que pasaba de la mano era una pequeña puñalada. Intentó leer las noticias, pero las palabras se mezclaban en la página. Su mente volvió a otros aniversarios. El 25º, cuando renovaron sus votos en la pequeña iglesia de San Juan del Río, rodeados de sus hijos y sus primeros nietos. Carmen había usado un vestido azul claro, y él recordaba haber pensado lo hermosa que todavía era. El 40º, cuando sus hijos les regalaron un viaje a Pátzcuaro. Habían paseado en lancha por la isla de Janitzio, comido pescado blanco y comprado artesanías. Recordaba el sonido de su risa resonando sobre el agua. Esos recuerdos, antes fuentes de calor, ahora estaban helados. Todos estaban contaminados por la revelación de que, en los últimos 5 de esos años, él había estado celebrando un matrimonio que, para ella, era al menos en parte una farsa. ¿Dónde estaba su mente durante el último aniversario? ¿Ya conocía a Ana Arturo? ¿Ya estaba viviendo su vida como Elena? Las preguntas eran un veneno. Dejó el periódico en la banca y comenzó a caminar sin rumbo por las coloridas calles del pueblo. Se encontró frente a una joyería. En el escaparate había un par de argollas de oro sencillas, muy parecidas a la que él había usado durante tantos años. La suya estaba ahora en una pequeña caja de madera en su cajón, junto con otras baratijas sin valor. No había podido tirarla. Parecía un sacrilegio. No contra el matrimonio, sino contra el joven que había sido cuando la puso en el dedo de Carmen por primera vez. En ese momento, frente a ese escaparate, la ira que creía haber superado volvió con fuerza. La futilidad de todo lo aplastó. 47 años, casi medio siglo. Una vida entera dedicada a construir algo que resultó ser un castillo de naipes. Se sentó en un escalón a la sombra, la cabeza entre las manos. Un perro callejero se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla, con los ojos marrones llenos de una sabiduría silenciosa. José acarició el suave pelaje del animal, y la ola de ira comenzó a disminuir, reemplazada por la vieja y familiar tristeza. No la odiaba. Ya no. Odiar requería demasiada energía, y ya no tenía esa energía para gastar. Lo que sentía era un profundo e insondable dolor, un dolor por la pérdida, no solo de su esposa, sino de su propia historia. Se sentía como un hombre con amnesia, a quien le habían robado su pasado. No sabía si Carmen recordaba la fecha. Probablemente sí. Quizás estaba sentada en su apartamento en Querétaro, sintiendo el mismo vacío, o quizás no. Nunca lo sabría. Y esa era la lección final. Después de casi 50 años,
La persona con la que creía tener más intimidad era, en última instancia, una extraña. El perro callejero le lamió la mano. José se levantó. El sol se estaba poniendo. El día casi había terminado. El aniversario que no sucedió estaba llegando a su fin. Sobrevivió, y de alguna manera, eso tenía que ser suficiente. Caminó de regreso a su pequeña casa, a la soledad que ahora era su compañera más constante. Pasaron los años. José llegó a los 80. Su vida continuó a su ritmo tranquilo en San Miguel de Allende. La ciudad, con su belleza atemporal, se convirtió en su hogar. El cabello que le quedaba era completamente blanco, y sus pasos eran más lentos, pero había una serenidad en sus ojos que no existía antes. La herida de Carmen nunca cicatrizó por completo, pero aprendió a vivir con ella. Era como vivir con un miembro fantasma. El dolor a veces aparecía, una punzada aguda de memoria, pero no dejaba que lo gobernara. La relación con sus hijos encontró un nuevo equilibrio. Mateo, con el tiempo, se suavizó. La ira dio paso a una aceptación protectora de su padre. Él y su familia visitaban a José regularmente, llenando su casa de vida. Sofía siguió siendo su confidente, el puente emocional que mantenía conectada a la familia. Por insistencia de Ana, su nieta, se estableció una tregua cautelosa con Carmen. No hubo reconciliación. No hubo un perdón explícito, pero comenzaron a estar presentes, por separado, en los mismos eventos familiares importantes: la boda de un nieto, el bautizo de un bisnieto. La primera vez, en la graduación de Ana, la tensión era palpable. Se sentaron en lados opuestos del auditorio. Intercambiaron un asentimiento formal. Fue extraño verse. Carmen parecía mayor, más delgada. Había una tristeza permanente en sus ojos. José sintió una punzada de... No era lástima. Exactamente. Era un reconocimiento. El reconocimiento de que el tiempo les había pasado factura a ambos. Con el tiempo, estos encuentros se volvieron menos incómodos. Evolucionaron hacia una coexistencia pacífica. Podían intercambiar algunas palabras sobre la salud o sobre los nietos. Frases cortas, neutras. Eran como dos veteranos de una guerra terminada hace mucho tiempo, que se encontraban en el mismo memorial, cada uno lidiando con sus propias cicatrices. Un día, en el primer cumpleaños de su bisnieto, se encontraron solos por un momento en la cocina de la casa de Sofía, mientras el resto de la familia estaba en el jardín. «El pastel está bueno», dijo José, rompiendo el silencio. «A Sofía siempre se le han dado bien los postres», respondió Carmen. Se quedaron allí un instante, el silencio lleno de los sonidos de la fiesta de afuera. «Te ves bien, José», dijo Carmen en voz baja. «Estoy bien», respondió él. Y era verdad. La miró. «¿Y tú?» Ella se encogió de hombros, un gesto pequeño y cansado. «Ahí la llevo. Un día a la vez». No había nada más que decir. La conversación, corta y superficial, fue, sin embargo, un hito. Fue la primera vez que se hablaron como dos personas, no como personajes de una tragedia. José salió al jardín, de vuelta al calor de su familia. Observó a su bisnieto dar sus primeros pasos vacilantes, sostenido por las manos de Mateo. Vio a Sofía riendo con Ana y sintió una oleada de gratitud. Su vida no era la que había imaginado, pero era una buena vida. Estaba llena de amor. Miró hacia la puerta de la cocina, donde Carmen permanecía, observando la escena desde lejos, una figura solitaria en la periferia de la alegría, y entendió que la paz que había encontrado no venía del perdón, sino de la aceptación. Aceptación de que algunas cosas no pueden arreglarse, de que el pasado no puede cambiarse, y de que la única manera de sobrevivir es concentrarse en lo que queda, no en lo que se perdió. Y lo que quedaba, se dio cuenta, era más que suficiente. A los 80 años, José Ramírez era una figura familiar en el Jardín Allende. Todas las tardes, lloviera o hiciera sol, se le podía encontrar en una de las mesas de piedra, jugando dominó con sus amigos. El clic de las fichas de hueso sobre la piedra era la banda sonora de su vejez. Esa tarde en particular, el sol doraba las torres rosadas de la parroquia. El aire estaba perfumado con el olor a elote asado y a flores. José colocó su última ficha en la mesa con un chasquido satisfactorio. «Dominó», dijo, una pequeña sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. Sus amigos se quejaron y rieron, pasándole las monedas de la apuesta. «Andas de suerte hoy, José», dijo uno de ellos. «No es suerte», respondió José.
juntando las fichas para el siguiente juego. Es paciencia. Miró alrededor de la plaza. Vio la vida desarrollarse en sus 1000 formas. Jóvenes enamorados, familias con niños, turistas maravillados. Ya no sentía la punzada de envidia o soledad que había sentido en los primeros años. Ahora sentía una conexión silenciosa con todos ellos. Cada persona allí tenía su propia historia, sus propios dolores secretos, sus propias alegrías inesperadas. Su historia era solo una entre millones. Ya no pensaba en Carmen con ira. A veces, su recuerdo surgía, no como la traidora, sino como la joven con la que había bailado en una fiesta hacía más de 60 años. Un fantasma de un tiempo lejano, que había perdido su poder para atormentarlo. Supo por Sofía que ella seguía en Querétaro, viviendo una vida tranquila y solitaria. Le deseaba paz, de la misma manera que se le desea paz a un extraño. Su hijo, Mateo, ahora manejaba la ferretería solo, pero siempre llamaba para pedirle consejo a su padre. Sofía y sus nietos lo visitaban cada fin de semana. Sus bisnietos lo adoraban. Su vida era pequeña, pero estaba llena. Había aprendido la lección más amarga de su vida en la vejez, que incluso después de medio siglo juntos, nunca se conoce a alguien por completo. Las personas son universos, llenos de continentes secretos y océanos inexplorados. Había pasado 46 años navegando por la costa de Carmen, sin saber nunca la inmensidad que se escondía más allá del horizonte. Pero también aprendió otra lección, una que descubrió por sí mismo, que la vida puede romperse y reconstruirse, que los nuevos cimientos, aunque diferentes, pueden ser tan fuertes como los antiguos, y que la paz no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él. Tomó sus nuevas fichas de dominó, una mano llena de posibilidades, de blancos y negros, como la vida misma. Miró el juego frente a él, estudió las jugadas, y con la mano firme de un hombre que conocía el valor de la paciencia, hizo su siguiente movimiento. El juego continuaba. La historia de José nos enseña que toda vida, por más sencilla que parezca, guarda complejidades inesperadas, que detrás de cada puerta cerrada puede haber una verdad que lo transforma todo. Si este viaje a través del dolor, el descubrimiento y la eventual paz de un hombre te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre las verdades que ocultamos y las que descubrimos, entonces nuestra misión aquí se ha cumplido. Deja tu me gusta, para que más personas conozcan esta notable historia de resiliencia. Comenta abajo, ¿qué harías en el lugar de José o de Carmen? Tus opiniones enriquecen nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no eres parte de ella, suscríbete al canal para seguir desentrañando las increíbles y conmovedoras capas de la experiencia humana con nosotros. Con cada historia, se abre una nueva ventana al alma. Gracias por escucharnos.